Ya, chiquillos, chiquillas, buenas tardes. Como siempre, espero que hayan tenido una bonita semana. Eh, Hoy día ya comenzamos la fase 4 y última fase, así que a ponerle ánimo a lo poco que queda, ya nos queda un mes nomás de clase y un poquito más. Recuerden siempre que para los que estén atrasados, mantenerse al día con esta fase primero y en lo que puedan ir poniéndose al día con las demás, ¿ya? Y como siempre, cualquier duda me escriben y ahí vamos solucionando. Si tienen algún problema o algo, me escriben nomás. Hoy día, lo que vamos a hacer, vamos a continuar con la unidad de química orgánica porque es lo último que vamos a ver. Y vamos a hacer un pequeño cierre con respecto al carbono como tal. Entonces vamos a hablar sobre el petróleo. Les tengo un bello PowerPoint reciclado del año pasado. Qué originalidad. Sí, bueno, por lo menos lo hice yo, en mi defensa. No lo robo de internet. Recuerden que me escriben en el chat, no lo puedo ver, así que intenten hablarlo o si alguien me va a decir Se le cortó, profe. La profe se quedó pegada. Sí, se quedó pegada. Sí, Se quedó pegada la profe. Se bugueó. Bug de Bugisoft. Leandro, sabí que el gato va a subir la grabación. ¿Verdad? Se me había olvidado. Grande, hermano, grande. Y es por eso que te admiro, Leandro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dustin apareció. Se quedó pegada. Se bugueó, en pocas palabras. Me falló BTR, murió. Así que tuve que compartir mi internet. Ya, pero ahora se escucha bien. Sí, profe. Sí, profe. Vamos de nuevo entonces. Sorry, profe, me salí por error. Sí, sí, a mí también me pasó. Ya, ¿se ve, cierto? Sí. Sí, Ya, entonces, les estaba comentando que hoy día vamos a ver un poco la química del petróleo, no solo por su importancia de ser uno de los compuestos que está conformado mayormente por carbono, que es lo que estamos estudiando, como un compuesto orgánico, sino que también su implicancia dentro de su impacto medioambiental y otros tipos de problemas que puede generar. Pero primero, ¿qué es? Está definido como una mezcla de hidrocarburos con pequeñas cantidades de oxígeno, azufre, nitrógeno y trazas de algunos metales. Es un líquido viscoso, oscuro y de menor densidad que el agua. Ahora, cuando se refiere a hidrocarburos, los hidrocarburos son moléculas que están conformadas principalmente por carbono, y acá les puse los distintos ejemplos y las distintas moléculas que conforman el petróleo, ¿ya? No es solamente una molécula grande, alargada de puro carbono e hidrógeno, sino que va a ser una mezcla de estas moléculas que estamos viendo acá, ¿ya? Y eso es lo que también va a ayudar que al ser una mezcla de distintas moléculas, todas conformadas por carbono, pero en distintas cantidades, va a ayudar a que esto pueda generar los derivados que vamos a conversar más adelante y los que nosotros conocemos como el gas, la gasolina, la parafina, que al final todos vienen de este líquido esencial. Importante es
que se refiere a que tenga menor densidad que el agua. ¿Sabes más o menos a qué se refiere con eso? De que es como más liviana, ¿no? Como lo que pasa con el aceite, que el aceite cuando lo mezcla con el agua sube y el agua queda abajo, pues, ¿no? Súper bien. Sí, súper. Ahora, ojo, no quiere decir que sea liviano, ¿ya? Porque si nosotros También tenemos, por que ejemplo, ambos no se combinan, ¿cómo? que ambos no se combinan, o sea, como que se repelan. Súper bien, también. Que también tiene relación con lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? O sea, tenemos una molécula orgánica que es totalmente distinta y no se parece, no tiene ninguna semejanza al agua, por lo tanto, no se mezclan y como bien dicen ustedes, se separa igual que el agua y el aceite. Ahora, ojo, no quiere decir que sea más liviano. Si nosotros tenemos 1 kilo de petróleo con 1 kilo de agua, va a ser lo mismo, pero va a ser distinto, que vamos a tener una distinta cantidad, ¿ya? Que es lo que pasa, como es como tener 1 kilo de plumas y 1 kilo de plomo. De plomo vamos a tener esto y de plumas vamos a tener bolsas y bolsas de plumas para tener 1 kilo. Profe, ¿Ya? perdón por interrumpirla. Dime. Lailín pregunta qué páginas del libro son. Hoy las dejé en el ticket de salida, o sea, en la ficha que les mandan. Ahí las tengo anotadas porque no están todas en el libro. Aileen, después te las doy, cuando veamos lo del ticket. Entonces, considerando esto, que al tener menor densidad, por ejemplo, si han visto que, y pasa regularmente, que, por ejemplo, un barco se daña y elimina petróleo y se esparce por el mar. ¿Alguien ha visto una noticia así? Cuentan los Simpson. Sí, también pasa. No, no importa, no te voy a preguntar mejor. Entonces, es algo más o menos así. Si tiene menor densidad, quiere decir que el petróleo se va a mantener arriba o se va a ir a las profundidades. Se va a mantener arriba. Se va a mantener arriba, ¿cierto? Entonces, considerando eso, ¿se les ocurre a ustedes alguna forma de poder limpiar y poder sacar este petróleo del mar? Limpiando la superficie. ¿Ya? ¿Cómo? Con pelo humano. Con pelo. He oído que para sacar el petróleo del agua se usa alcohol y... Ah, se me olvidó. Y aceite. He oído. No sé si es verdad. ¿Ya? Pero a ustedes, como personas pensantes, ¿cómo se les ocurre que pueden hacer esta limpieza? Purificando el agua. ¿Ya? ¿Cómo purificaría el agua del mar? Como La filtrarlo. filtraría. La filtraría. Con Por así decirlo. esponjas. ¿Ya? También es una buena idea. Sí, sí, filtrarla también. Y ¿A va alguien más se le ocurre? Profe, con un colador gigante lo pasamos por arriba, o sea, como tipo colador, pues me cacha, pero sin hoyitos, pues lo pasamos por arriba y sacamos el petróleo, pues. Sí. Esa idea me gustó más. Eso. Ya, sería una idea más o menos cercana igual a filtrar, ¿cierto? Porque al final lo que ustedes me dicen es que pasarían, claro, como un tipo malla colador que va a filtrar y va a hacer que el agua siga pasando y se quede pegado al petróleo, ¿eso? Sí, sí, también. ¿Ya? Sí, sí, súper. La verdad es que a mí también se me ocurre. Desconozco realmente cómo realizan esta limpieza porque es súper dañina, pues súper tóxica. O sea, imagínense los peces que se encuentran en ese lugar, De hecho, mueren. profe, Dígame. no todo, porque hay algunos peces que se han comprobado que pueden vivir con el petróleo y sin el petróleo. Pero sí, ¿Ya? la O gran mayoría se mueren. sea, claro, estamos hablando de los que tengan Lo sacan ya, con, dime. lo sacan con esponjas de pelo. ¿Sí? Sí, Lo vean voy a, internet. interesante eso. Entonces, como buenas ideas dieron, al final lo importante es poder aprovecharnos de estas propiedades, poder utilizarlas de forma beneficiosa para, en este caso, poder generar esta limpieza a este accidente.
¿ya? Que por lo demás es súper catastrófico para la biodiversidad que se encuentra en esa zona. Y lamentablemente esto pasa seguido y estos derrames de petróleo en el mar son miles de litros de petróleo que caen. Entonces, por eso el tema de, no sé, intentar limpiar todo el agua del mar, o sea, imagínense, no tienen para cuándo terminar, ¿ya? Así que es una tarea súper ardua y que me voy a encargar personalmente de averiguar cómo lo hacen, porque es mucho. Pero entonces, veamos cómo se origina, ¿ya? ¿Alguien sabe más o menos? Bueno, y de lo que Existe desde pueden la ver también prehistoria, acá, pero no sé cómo se origina. ¿Qué cosa, profe? cómo se origina el petróleo, cómo se forma. Ah, no sé. O sea, por lo que uno ve como en las típicas series, así se ve como esa, como que excavan en la tierra para abajo, pues, y sale el ¿Mm? petróleo para arriba. ¿Sí? O sea, algo así lo vi yo en la serie cuando era chica. Bueno, Pero el así es como se dinosaurio. obtiene, ¿sí? ¿Por los fósiles, profe? Ya, y va por ahí más o menos ahí. Dentro del origen del petróleo se definen dos teorías ya que buscan explicar cómo se desarrolló, porque al final nosotros, o en este caso los científicos, al estudiar el petróleo, lo que hacen es recopilar estas moléculas y pensar ya de dónde podrían provenir. Entonces, de ahí es donde surgen estas dos teorías, una orgánica y una inorgánica, que tienen relación con estas moléculas que fueron quedando atrapadas y por diferentes cambios. Recuerden que para formar el petróleo tienen que pasar miles de años, por eso se considera un recurso no renovable, ¿ya? Porque no es algo que nosotros podamos volver a dejarlo en el ciclo, como habíamos visto el ciclo del carbono, por ejemplo. No es que vuelva fácilmente al ciclo y tengamos petróleo todos los años o cada 10 años, sino que pasan miles. Pero dentro de esto está la primera teoría, la orgánica, que estipula que hace miles de años atrás, en algunos de los cambios de la Tierra, se fueron acumulando en las diversas capas de la Tierra distintos organismos vivos, ¿ya? Como, bueno, en este caso, y también se teoriza mucho el tema de los dinosaurios cuando murieron y fueron quedando tapados y tapados por tierra, pero no solamente los dinosaurios, sino que también, y de hecho la mayoría es por biomasa de plantas, de algas, Dice ¿ya? también que el petróleo ayuda a conservar más los fósiles. Los fósiles. Lo que pasa es que las medidas o el ambiente que nosotros encontramos a kilómetros por tierra hacia adentro del núcleo, hacia el núcleo, son súper distintos a lo que nosotros tenemos acá afuera en la capa terrestre, ¿ya? Recuerden que el oxígeno es el principal elemento que se encarga de que nuestro cuerpo se descomponga, de que ocurran todos estos cambios y los cuerpos no se puedan mantener. En cambio, dentro de estas capas el oxígeno no es tan abundante y sí abundan más sales y minerales que ayudan a mantener o a preservar estos compuestos, como puede ser el caso de los fósiles, pero especialmente en el tema del petróleo, lo que ocurre es que esta biomasa que yo les decía en el caso de la orgánica se fue quedando tapada, 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 y por los distintos cambios de temperatura, de presión que ocurrieron de por medio, se generó este líquido más preciado que el oro últimamente. Por otro lado, tenemos la teoría inorgánica, que es relativamente parecida, pero en ella se teoriza que no se obtuvo desde organismos vivos, sino que más bien fueron moléculas inorgánicas que nosotros vimos. Ya recuerden que eran estas moléculas que podían tener enlaces iónicos, que no necesariamente están conformadas por carbono, que se fueron quedando atrapadas en una zona de la Tierra, como en tipo como en un hueco, un hoyo, se fueron Tipo quedando Jurassic atrapadas Park. y estas diferencias de presión de temperatura también fueron diciendo que se unieran de tal forma a que se fuera conformando el petróleo. Dime, Jesús.
¿Alguien iba a hablar recién? Yo sí iba a hablar, perdón que Ah, ya, estoy. dime. Iba a decir tipo Jurassic Park. Claro, sería algo así para el caso de la orgánica, ¿ya? Entonces, de esto surge la duda y es un tema de conversación todavía entre los científicos, es cuál tiene más sentido, cuál tiene más lógica que pueda ocurrir. Entonces, lo que yo les puse acá a la izquierda son moléculas orgánicas, si se fijan, porque son cadenas de carbono y tenemos uniones carbono-hidrógeno, que las purinas y las pirimidinas son moléculas que están presentes en el ADN, ¿ya? Por lo tanto, todos los seres vivos tienen estas moléculas en su cuerpo. Esta es otra molécula, este es el colesterol, si no me equivoco, que es lo que conforma, es una de las moléculas que conforma la membrana plasmática de la célula. Y por otro lado, les puse una imagen de moléculas inorgánicas, en donde tenemos el ejemplo del dióxido de carbono. Entonces, si nosotros pensamos, viendo que en el caso del petróleo, si se fijan, está conformado por muchos hidrocarburos que son casi puras cadenas de carbono e hidrógeno, carbono con un enlace a hidrógeno, y si se fijan, tiene muy pequeñas cantidades de oxígeno, azufre, nitrógeno, que suelen ser o se asocian más a moléculas inorgánicas. Por lo tanto, si el carbono está o sea, perdón, si el petróleo está conformado por mucho carbono, ¿cuál de estas dos teorías creen ustedes que tiene más lógica? La orgánica, ¿Por qué? porque tiene enlace de esos carbono e hidrógeno, po. Entonces, y eso conforma lo orgánico. Ya, súper. Entonces, si se fijan, como bien dice la compañera, que creo que es la Kiara, perdón Es si la me equivoco. Constanza. Ah, la Connie, sorry Connie. Entonces, si ustedes se fijan, claro, como dice la Connie, los compuestos orgánicos sabemos que tienen mucho carbono y que sí o sí tienen que tener carbono e hidrógeno porque si no, no serían orgánicos en su conformación. Tienen mayor disponibilidad de estos tipos de enlaces, por lo tanto es más probable y es más fácil que se hubieran unido y se hubieran quedado atrapados estas algas que no se pueden mover o estos dinosaurios muertos, si es que también tienen, o estos árboles gigantes que se tenían hace miles de años, se hubieran quedado atrapados en zonas eh, donde fueron siendo tapadas estas capas de tierra hasta que se fuera generando el petróleo, siendo un poco más difícil la disponibilidad de carbono en moléculas inorgánicas, ¿ya? Son pocos los ejemplos que tenemos de moléculas orgánicas que tienen carbono. ¿Se acuerdan que las vimos? Que el dióxido de carbono, el monóxido y unos bicarbonatos. Entonces, viéndolo desde la disponibilidad de carbono, claro, súper bien la Connie. Yo también coincido que tendría más sentido la teoría orgánica que la inorgánica. Entonces, acá lo que yo les puse es dónde se encuentran las mayores reservas de petróleo según cantidad de miles de millones de barriles. Espérenme que alguien llegó tarde. Si se fijan, Arabia Saudita es el país principal con la mayor reserva de petróleo. ¿Ya? ¿Qué encontramos en Arabia? ¿Qué país anda por ahí cerca? Que es súper millonario. Ay, Dubái. Dubái. Súper bien. Si se Y, fijan, la economía de Dubái es de otro mundo. y Rusia es la que menos tiene. No, era No, Nigeria, en Nigeria. sí. Bueno, y si consideramos los que menos tienen, nosotros ni siquiera salimos en el top 10. O Ni sea, para no, eso sirve Chile. Claro. no, ¿cómo? Entonces, estos son, Aguante Chile. es el top 10, son los países que más tienen estas reservas de petróleo, estando cerca, bueno, está Canadá también, Rusia, Irán. Entonces, es importante también considerar cómo esta reserva o esta cantidad de petróleo, perdón, va al final a incidir en la economía del país.
Ahora también depende de cómo lo maneje el país. Por ejemplo, acá tenemos Venezuela, que está el segundo, y ni comparado con lo que es Arabia Saudita, con su economía. Entonces ahí también tienen que ver las políticas de Estado y todo lo que tenga detrás. No nos sirve solamente ser grandes o tener grandes reservas de petróleo si al final nuestro país no lo maneja como corresponde. Profe, Es que, Arabia... que hable Jeffrey primero, después yo hablo. es que ahí la cagada la tiene el presidente, po. Porque si el presidente manejara bien las cosas, no estaría como está Venezuela. Sí. Sí, tiene razón. Sí, bueno, ahí hay todo un problema de por medio, porque más encima en Venezuela hay ¿cómo se llama esto? Problema alimenticio. No opera la democracia. Y además ¿Ya? que la gente ahí se alimenta súper poco. No, si en Venezuela está totalmente la embarrada. Mm. Pero así como el presidente, y no solamente este presidente, porque igual Venezuela tiene estas reservas no de ahora nomás, sino que de bastante tiempo, tienen que ver toda esa cadena de mando de años atrás y de cómo la gente lo ha ido escogiendo también. Profe, Dime. Arabia Saudita quizás nos gane en el petróleo, pero nosotros le ganamos en algo, el salitre. Claro, puede que le ganemos en el salitre, el problema es que el salitre ya no está mucho en auge, ya no es tan interesante. Porque ahora se hizo el salitre artificial, ¿cierto? Sí, creo que ahí fue Alemania quien lo creó y mató toda nuestra economía. Sí, Pero porque igual, Chile estaría mejor de lo que está. pero igual un logro. El problema de Chile es que nosotros teniendo tantos recursos, nos centramos en uno y es como que apostamos todo en una cosa. Ahora estamos en el cobre. El cobre. Entonces, si surge algo que va a Qué ser igual triste. o mejor que el cobre y más barato, ahí nuestra economía también va a fallecer. Pero, profe, por lo menos es algo, por lo menos. Sí, claro, pero por ejemplo, podríamos hacer tantas cosas con el cobre y lo que prefiere Chile es extraerlo, mandarlo a China a que lo procesen y después nos venden las cosas de cobre más caras. Entonces ahí también tenemos un problema de política de Estado propio, podríamos estar mejor. Entonces, por otro lado, acá les puse un gráfico que va a representar los mayores países consumidores y los mayores productores, siendo, si se fijan, y súper esperado, Estados Unidos es uno de los mayores consumidores y por mucho de petróleo. Fíjense la diferencia con China que le sigue, que China es solamente el 9%, siendo Estados Unidos el 24%. Entonces esto va a tener relación y repercusión con lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, veamos también los mayores países productores. Está Arabia Saudita, que tiene mucho sentido porque es uno de los que tiene mayor reservas de petróleo. Luego está Rusia, que también está cercano, pero a mí por lo menos me llama la atención que Estados Unidos esté como uno de los mayores productores cuando ni siquiera está en el top 10. Si se fijan, Estados Unidos no tiene grandes reservas de petróleo. Entonces eso tiene mucha relación. Y mire quién lo sigue, Irán, como productor. Y eso tiene mucha relación con este meme. ¿Qué es Esos lo que son pasa? monos del GTA. No sé, yo me robé el meme nomás. Puede ser. Sí, son monos del GTA. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo de la historia, y si bien esto surgió como un meme, pero viene desde algo histórico, es que sabemos que Estados Unidos es, pero mandado a hacer, o bueno, no ahora, pero hace unos años atrás, para buscar guerras o con intereses en territorios lejanos a los de él, para obtener reservas de petróleo. Entonces, eso tiene mucha relación con lo que yo les mostraba acá. Estados Unidos, al ser uno de los mayores consumidores, lo que está buscando es que como él no lo genera para poder consumirlo, está buscando otros territorios donde ellos puedan apropiarse y poder seguir o continuar este consumo de petróleo sin tener que pagar mucho. Porque al final uno puede ser muy consumidor, pero si se lo está comprando a otro país, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar un montón de cosas, a diferencia de si yo me apodero de un territorio que tiene petróleo y lo dejo para mí y no tengo que pagar interés. Entonces esto, a lo largo de la historia, lo que ha desarrollado es muchas guerras.
mucha gente ha muerto por estos intereses de los países por obtener este líquido tan preciado. Y, ¿cómo se llama esto? Bueno, no debería ser así claramente, pero al final la gente no tiene la culpa de nacer en un lugar donde hay reservas de petróleo. ¿Por qué es importante esto? O a lo mejor, ¿por qué es tan llamativo? Por lo que yo les comentaba en un comienzo. El petróleo tiene a ver, ¿cómo decirlo? Esta propiedad de que puede generar no solamente el petróleo como tal, el petróleo crudo que se le llama, sino que nosotros podemos obtener muchos derivados y se utiliza mucho en la industria del petróleo, se utiliza, pero todo lo que se puede derivar tiene un objetivo, se utiliza para algo. ¿Conocen ustedes algún derivado del petróleo? La gasolina, obvio. La gasolina, que es súper importante, ya porque Benzina. permite no solamente el movimiento de los automóviles, sino que también se utiliza para los aviones, para los helicópteros. Bueno, en el caso de los barcos creo que se utiliza petróleo, seguro. La benzina igual, ¿no? El Joseph dijo el zinc en delante. ¿El La qué? parafina igual, ¿no, profe? ¿Qué es la parafina? Nunca entendí qué era. Es una, ¿La es parafina? una cuestión para La la benzina. estufa, se usa usualmente. Sí, súper. No Es sabía lo yo. mismo que el querosene, que es cuando uno lo va a comprar. Y el gas propano. Súper bien. El gas propano, que es el que nosotros utilizamos para el calefón, para bañarse, para la cocina. Entonces esto, lo que ustedes bien nombraron, se obtiene a través de este proceso, que es a través de la destilación por calor. ¿Ya? Lo que se hace es que acá abajo, o bueno, desde afuera en realidad, entra el petróleo crudo. Si se fijan acá, hay un quemador que lo que hace es calentarlo, y esto va a pasar a esta cámara, en donde se va a ir dividiendo según la temperatura. Donde arriba van a haber temperaturas más bajas, y abajo se van a ir los que se mantienen con temperaturas más altas. Esto en relación a las moléculas también. Recuerden que el petróleo tiene esta mezcla de moléculas que pueden tener pocas uniones de carbono o pueden tener muchas uniones de carbono, y eso va a hacer que, y esto le da también la posibilidad o la propiedad de obtener estos distintos compuestos que están acá, gases, gasolina, queroseno, porque recuerden que la temperatura tiene relación con los enlaces, ¿ya? Si es chico y tiene pocos enlaces, se va a romper más fácil, por lo tanto necesita menos temperatura. Si son moléculas gigantonas que están súper enlazadas y tienen muchas uniones, nosotros necesitamos mayor temperatura o van a obtener mayor temperatura para poder separarlas. Por eso se genera esta separación a través de la temperatura. ¿Ya? Profe, ¿podría agregar algo? Dime. También hay otro tipo ¿Cómo? de combustibles fósiles, como por ejemplo el fracking, que es un petróleo fósil, también el carbón. Espera, me estoy acordando. Fracking, espera, que me estoy acordando. Si yo me Sí, acuerdo sí, que hay otros combustibles fósiles. sí. No, esos son los que me acuerdo nomás. No. Sí, claro, tenemos el carbón que se puede obtener a través en las minas, por ejemplo, Y no el fracking que diferente viene al del carbón gas. de espino. Y ¿Cómo? el fracking que viene del gas. Ya, pero eso vendría siendo entonces un derivado. Ah, no, pero también se obtiene también de gases directos de la Tierra. Sí, eso es cierto. Sí. Y les puse esta tabla, que lo siento por la definición, pero me interesaba más lo que salía. Si se fijan, está lo mismo que nosotros vimos recién, que se divide a través de la temperatura, pero acá lo bueno es que les da ejemplos para que se utilicen. Entonces, como bien dijeron ustedes, nosotros podemos obtener combustibles que se utilizan en los autos, en medios de transporte, y en lo más bajo de esta torre de destilación podemos obtener lo que se utiliza para el asfalto o aceites industriales, también los lubricantes vienen de acá, el petróleo diésel, recuerden que también hay autos que no ocupan benzina, sino que ocupan petróleo directamente o diésel, el querosén, que era lo que decía la Ágata con respecto a la parafina, que solemos usarlo en las estufas también, y finalmente que es con menos temperatura son los gases ligeros, que vendría siendo
El gas propano, que yo El gas dije. propano, súper bien. Que el gas propano lo que tiene son tres átomos de carbono unidos. ¿Ya? Bueno, más adelante vamos a ver el tema de la nomenclatura y cuántos carbonos tiene. Entonces eso nos lleva o tiene relación con esta misma tabla, en la cual, según la fracción, o sea, esta división que se genera por los distintos puntos de ebullición, donde veíamos que más abajo se quedaban con mayor temperatura porque nosotros necesitábamos mayor temperatura para que pasaran a gas, ¿ya? A eso se refiere con el punto de ebullición, que eran estos lubricantes, lo que se utiliza para el asfalto. Tenemos el queroseno, que es la parafina, la gasolina y otros tipos de mezclas. Y lo importante acá era lo que yo les decía con respecto a los átomos de carbono. Fíjense, que necesitábamos menos temperatura y tiene mucha relación con la cantidad de uniones que tiene, ¿ya? El gas natural tiene uniones de 1 a 4 carbonos. En el caso del gas que nosotros tenemos para la cocina, suele tener 3 carbonos de uniones, ¿ya? Moléculas de 3 carbonos. Ahora no quiere decir que todo ese gas solo tenga 3 carbonos, sino que va a tener moléculas que están unidas por 3 carbonos y después están todas separadas, así como las moléculas de agua, ¿ya? Así que ojo con la cantidad de uniones, va a tener relación con su punto de ebullición. Y en esta imagen asquerosa, que tiene muy mala definición, me disculpo para los que tengan problemas visuales, Carla, perdóname, lo que les quería mostrar era que, y por eso es súper importante, no solamente porque el petróleo se utilice para transporte o para todo lo que vimos recién, sino que tiene una descomposición gigante y se utiliza para muchas cosas. O sea, sus derivados los podemos utilizar para generar plástico, para generar ropa, para, imagínense, perfumes, colorantes, detergentes, medicamentos, pinturas, pegamentos. Entonces, por eso, y de ahí viene su importancia y por qué no solamente nos sirve esta energía renovable, ¿ya? Que si bien Eso quiere ayuda decir que el mucho, petróleo es una de las fuentes de energía más importantes pese a ser dañina. sí, y es ahí su problema, porque como que toda la industria, no solamente energética, sino que la industria en general, utiliza demasiado el petróleo, ¿ya? Como dice el Jesús, no solamente con lo que respecta como a la industria de la energía, que todavía tiene un alto impacto, a pesar de que se ha ido intentando cambiar, como el tema de los autos eléctricos o unos tipos de gasolina que son más ecológicas, también tiene un alto impacto en estos productos que se utilizan diariamente y que también tienen ¿cómo se llama esto? Una fabricación masiva, ¿ya? Todos en la casa tienen por lo menos medicamentos, detergentes, por lo tanto, lo que se llama es no solamente a intentar cambiarlo desde el punto energético, sino que también buscar alternativas ecológicas a estos productos, ¿ya? Y por eso también es llamativo el tema de Estados Unidos, porque al final, como es uno de los mayores consumidores, no solamente tiene relación con el tema de la energía, sino que también a la utilización de estos productos. No sé si alguien hasta acá tenga una duda, ¿no? Y no, pues, ¿Cómo, profe? Que no le escuché. Si alguien tenía una duda, Ah, no. ya. Entonces, ya cercano al cierre, porque igual el tema no era muy largo, acá hay un ensayo tipo PSU, perdón, una pregunta tipo PSU, en donde se les presentan distintos tipos de componentes que se obtienen en la fracción del petróleo, ya que era como la imagen que vimos en un comienzo donde se calentaba y se iba subiendo. Y quería que viéramos, o bueno, ustedes estudiaran cuál alternativa creen que es la correcta a este problema. ¿Qué es la N, profe, en componente? La N es un número X, Ah, ya. no es destacable en esto. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ya.
Profe, preguntas de la PSU, pero si todavía no estamos listos. Tienen que hacerlo de a poquito. En todo caso, hasta del 2010, capaz que ni les salga. Aún somos jóvenes. No, y aparte que ahora la van a cambiar, pues sí están en prueba de transición. Espero que de verdad se cambie, aunque no tengo mucha esperanza. Bueno, dice, en la siguiente tabla se presentan los puntos de ebullición de los componentes de una fracción del petróleo. Ahí sale pentano, hexano, Creo que es la D. ¿O ¿la no? D? La D. Ah, ¿tú piensas que es la D? Ya, De momento. Ya, ahí vamos a ver. Ojo que pentano se refiere a un componente que tiene 5 carbonos, hexano que tiene 6 carbonos y heptano que tiene 7. Ya dentro de la nomenclatura que nosotros vamos a aprender en la próxima clase. Profe, primera vez que voy a estar en contra del diafragma, pero yo creo que es la B. Ya, Yo creo. interesante, me gusta cuando tienen respuestas distintas. Bueno, estos tienen su punto de ebullición, recuerden que es la temperatura a la cual pasan de líquido a gaseoso. Dice la destilación fraccionada de la mezcla, se consta que sobre los 36 grados Celsius todos los componentes de la mezcla son gaseosos. Entre 36 y 69 grados Celsius el componente principal de la fase destilada, ojo que destilada se refiere al componente principal gaseoso, es el heptano. Sobre los 69 grados, la fase destilada está formada solo por pentano. Bajo los 36, todos los componentes de la mezcla son líquidos. Y entre 69 y 98, la fase destilada está formada solo por heptano. Hagan sus aportes. Cambio de idea. ¿Quién cambió? Yo, porque leí B. bien y nada que ver, nada que ver. Yo la B. Yo apuesto a toda la B. Jeffrey, ¿cuál decías tú? ¿La D? Cambié de idea. Ah, cambiaste de idea. Sí, Ya. leí bien y no, nada que ver porque los otros siguen siendo líquidos a partir del 36. Po. O sea, porque dice que bajo los 36 es líquido, ¿Ya? pero... Ah, sí, pues. A ver, espere. Ya, piénselo, piénselo. ¿Los demás, alguien? ¿Está cercano a una respuesta? No, no entiendo esto, profe. Sí, No me quedo entiendo con la cómo D. en general. ¿Qué cosa, Ágata? ¿Quién entiende? La pregunta, así como que no callo, a lo que se refiere. Ya, mira. Acá lo que está haciendo es que estamos en este proceso. En ese. Ya, de eso te está hablando, pero no, más chico. Entonces lo que te está diciendo es que el componente pentano a los 36 grados pasa a fase gaseosa. ¿Ya? A eso se refiere con que se destila, que se separa de los otros y se va a su fase gaseosa. Lo mismo con el heptano, pero a los 69 grados y con con el hexano y con el heptano no, a los 98 grados. Entonces, acá te hace suposiciones y te dice cuál es verdadera al final. Te dice, sobre los 36 grados todos los componentes son gaseosos. ¿Puede ser? Me quedo con la D. B. Por, Yo por sigo ejemplo, apostando a te la B. dice sobre los 36, si estamos a 50 grados, ¿serán todos gaseosos? No. No, porque el hexano recién va a ser gaseoso a los 69 grados. Súper. Y así tienen que ir viendo. ¿Con cuál te quedas, Jeffrey? Con la D. ¿Y el Jesús? B. B. La B. La ¿Ya B. Doy alguien mi más? vida por ¿Alguien la B. opina distinto lo mismo? Espere, profe. Ah, ya. Esperamos un poco más. No déle respuesta todavía de lo que piensa. Vamos a ir viendo uno por uno. Profe, y si no es la B, me voy a enojar mucho y voy a pegarle a una pasta de dientes. Si no es la B, tienes que controlarte y aceptar tu derrota. Está peleado el asunto. Si no es la vez, te tenéis que matar porque apostaste tu vida, así que No, Sí, no le hagas caso a exacto. Sebastián. Nah, sí, broma. Exacto. Ya, ¿cómo vamos? ¿Estamos o no estamos?
¿Hay alguien que piense que no es ni la B ni la D? Ya estamos, ¿no? Profe, si no hablo yo es porque estoy haciendo la tarea de biología, Si no hablas, ¿por qué, Aileen? porque estoy haciendo la tarea de biología. ¿Y por qué si estamos en química? Es que así me sirve de inspiración. Ah, ya. No, no hay problema. No hay problema. Ya, Profe, veamos yo igual entonces. pienso que es la D. ¿Quién la D? Sí. Ya, interesante. Te vamos revisando. ¿Alguien piensa que es la A? ¿Qué es la? Bueno, no creo, porque al principio yo les dije que como que no era. Pero es ¿Ya? que, profe, estoy un poco Bien. enredado. Ya, pero tranquilo, ahí vamos a ver. Porque dice algo de una mezcla y en ni un lado dice mezcla. Pero si al principio están todos mezclados, pues, Ah, entonces sí me quedo con la D. a los 20 grados todos están en líquido y están todos mezclados. Ya, veamos la B, es por la que apostó Jesús. ¿Alguien más apuesta por la B? Yo igual, profe, porque sí, porque sí, porque sí. Ya, con la Ágata. Veamos. Ya Dice, yo puesto 10 lucas por la. ¿por la A? Por favor, que sea la B, porque si no me No, Por voy a la A enojar no, pues ya mucho. perdiste. Me Ah, por voy a la por la B. D. enojar. ¿Por la B? Por la, por la D, profe, por la D. Ah, por la D. Ya. ¿Quién me habló Si no es recién? la B, profe, me voy a enojar mucho y le voy a pegar una ¿Quién pasta de apuesta a las dientes. 10 lucas para cobrarla? Fue el Daftin, profe, fue el Daftin Ya, el que Fernanda, apostó la ya. D. Te voy a cobrar. Ya, veamos. Aposté 10 lucas, no me arrepiento de Ya. nada. Dice, entre 36 y 69 grados Celsius, el componente principal de la fase destilada es el heptano. Veamos el heptano. El punto de ebullición era 98 grados Celsius, por lo tanto no está en la fase destilada. Se quedó en la fase anterior. Ojo, el mayor componente va a ser el pentano y el hexano porque los dos ya ebulleron, están como gases, por lo tanto ellos están en la fase destilada. Así que lo siento, Jesús y Ágata, pero la B no era. ¿No es la B? Ya le voy a pegar a una pasta de dientes. Veamos Discúlpeme, la C. profe. ¿Alguien iba por la C? Parece que no. Dice, sobre los 69 grados, la fase destilada está formada solo por pentano. No, porque a los 69 grados ebulle el hexano también. Profe, Dígame. yo creo que es la A. Pucha, y Lil, la primera que dijimos que la A no era. Pues ya yo estoy pensando que sí, pues es que ahora vengo, es que está como está en biología, vos, profe, entonces ahora recién vengo a darme atención. Ya. Bueno, ahí vamos a repasar por qué la A no era. Ya Ya, dice sobre los 69 grados, la fase destilada está conformada solo por pentano. La fase destilada es esta fase que es mayormente gas, por lo tanto no, porque a los 69 grados o a los 70, el heptano todavía está como líquido, por lo tanto no se encuentra en la fase destilada. Así que la C tampoco. Veamos la D, del Daftin, el Jeffran y la Connie. ¿Apostaron por la D? sí. Ya. Dice, bajo los 36 grados Celsius, todos los componentes de la mezcla son líquidos.
Veamos, si estamos a los 20 grados, ninguno ha llegado a su punto de ebullición, o sea que ninguno pasó a fase gaseosa, por lo tanto, están todos líquidos. Súper bien. Felicitaciones, era la No, D. no perdí 10 lucas, no perdí 10 lucas. Yo me equivoqué con la B. Oh, me Sí, siento no, triste. pero es que igual estaba complicado por el tema del el concepto de fase destilada, que ustedes no lo manejan. Veamos la E. Dice entre 69 y 98 grados, la fase destilada está formada solo por heptano. Y dijimos que no, porque ya a los 98 grados todo ebulló y todos están en la fase destilada al final. Están todos en forma gaseosa. Y dijimos que la A no era porque sobre los 36 todos los componentes de la mezcla son gaseosos, no, porque eso no te asegura que estés sobre los 98. Puede que estés en los 50 grados Celsius y a los 50 ni el hexano ni el heptano se encuentran en la fase destilada porque no están gaseosos. Así que, súper bien, era la D. No fue la B, no fue la B. Se fueron a la B, chicos. Estoy muy enojado, profe. Estoy muy enojado. Estoy ¿Ya? cabreado. Así que, ya cerrando, vamos a desarrollar el ticket y ahí tienen un gatito. El ticket se los voy a dejar acá al ladito. Es súper cortito, así que no les va a tomar mucho tiempo. Ahí está. Bueno, acaba de verlo Camila. No era la E. Profe, me pide permiso. Ah, verdad. Ya, lo arreglo al tiro. Lo que pasa es que cuando lo armo queda automático para que ustedes tengan que estar del correo institucional. Profe, después le puedo decir algo con un dibujo. Bueno, cuando terminen el ticket, Sí, porque como pasó el día del profe, es que yo le quería hacer un regalo. Pero justo pasó el día del profe y se me olvidó. ya, gracias. Profe, ¿Mm? espere. Ya, mira, el ticket dice que cuál es el que tiene mayor aceptación. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que más aceptan? ¿Cuál consideras tú que tiene más lógica, más sentido? Ah, ya. La costosa está ahí. ¿Yo? Sí. ¿Me sopláis la respuesta, por favor? Te lo... No. Profe, ¿Por qué? Gracias, Juan. Ya Dime, profe, una pregunta, voy a pegarle una pasta dental. Fíjate, Jesús. Profe, una pregunta de biología, usted que sabe más que cualquiera, que el profesor Esteban. No entendí, dice, menciona a lo menos dos características de cada dimensión de la sexualidad. ¿Usted que sabe más? ¿Qué es? no sé si sepa más que el profe Esteban, porque él lleva años haciendo clase y yo llevo uno. No manches, profe, es que no entendí. Profe lleva décadas. Las dimensiones de la sexualidad, pero ¿cuáles vieron? Porque eso no, Es que no sé no qué sé, vieron. pues, profe. Mira, Entonces, Manuel dice que él te lo puede explicar. ay, qué lindo, qué romántico. No sé. Ya, pues, profe, en serio, pues. Y otra cosa, también otra preguntita que también tengo lo mismo. Dice, a ver,
¿Qué es lo mismo identidad sexual, orientación sexual y expresión de género? ¿Y por qué? No, pues para nada, no es lo mismo. Recuerden que dentro de una persona hay como 5 puntos distintos. La orientación sexual es por quien tú te sientes atraído, ¿ya? De ahí viene el término si es de tu mismo sexo o no. En cambio, la identidad sexual es como tú te identificas con respecto al sexo. Independiente de que uno tenga el aparato reproductor que sea, uno se puede identificar, eso es más un tema mental psicológico de cómo uno se identifica, y de ahí viene, por ejemplo, estas personas trans que pueden nacer con pene, por ejemplo, pero se sienten mujer. O los bisexuales. O No, sea, pero es que los profe, bisexuales es la orientación sexual de que sienten atracción por gente de su No, mismo pues sexo ese, o profe, gente eso de otro sexo. yo quería destacar de la orientación sexual porque no es lo mismo. Claro. profe, Ah, claro. entonces quiere decir que las tres cositas son diferentes porque cada una tiene una expresión diferente a cada una. Para ponerle, digamos que sí, digamos que no. Que Es no entendí, que profe. son distintos ámbitos de la persona, porque como te decía, la orientación sexual tiene que ver con la atracción. La identidad tiene que ver en cómo tú, o la expresión, por ejemplo, está la expresión de identidad, que creo que tenía un nombre cercano, que es como tú te vistes, ¿cachai? Cómo tú te presentas, no sé, cómo te gusta usar el pelo, si es más parecido a lo que se define como hombre o más parecido a lo que se define culturalmente o socialmente como mujer, porque ya últimamente, según yo, eso no debería prevalecer, porque al final, como tú te vistas o no te vistas, da lo mismo, ya los colores dan lo mismo, ¿cachai? La ropa da lo mismo. Pero al final eso es la expresión. Es distinta a la orientación que la atracción o a la identidad, es como tú personalmente te identificas. Profe, sé que usted me confundió más de lo que estaba. Lo siento. El video está más Ya, pero veámoslo confundido de lo que estaba. de ahí en un rato más para que los chiquillos vayan terminando, Ya, para no estarles metiendo. ya, por favor. Profe, Sí, Camila, si está lista, sí, se puede retirar. Tenga un profe. lindo fin de semana. No, a la profe. Profe, Chao, Cami, cuídate. profe. Dime. Chao. Profe, Ahora sí. ya. El petróleo era el que estaba unido por carbono e hidrógeno, ¿cierto? Sí. Profe, ya le envié el ticket ya, para que lo vaya a ver si le Ya, llegó, profe. te digo al tiro. Sí, ya me llegó. Ya. Bueno, profe, nos vimos. Que esté bien. Ya, gata, que estés Chao, bien. gata, cuídate. Cuida a tu Chao, gatito. chao. Sí, sí. Listo, profe, ticket, listo. Ahora, espéreme un ratito. Mm. Ahí no agarramos la línea. Chiquillos, si están listos con el ticket, me lo envían y se pueden retirar sin ningún problema. Que tengan una buena semana. Me estoy despidiendo porque voy a detener la grabación.